Hacemos asaí por esa alabanza al Señor. Ahora voy a invitar al pastor Barrios. Como es costumbre, tenemos una oración antes de que el predicador dé su mensaje. A los presentes les voy a pedir que inclinen su rostro reverentemente y aquí el pastor y yo nos vamos a reunir. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por tus bendiciones y gracias, Padre Santo, por habernos permitido llegar hasta aquí. Especialmente, Señor, por haber traído al pastor Henry y su familia hasta este lugar saludable y seguro. Te pido, Padre Santo, que en este momento, que tú lo tomes, que tu Santo Espíritu lo dirija. Señor, que tú veas la necesidad de cada uno de nosotros y, Señor, que tú nos hables a través del pastor. Que tu Santo Espíritu lo tome, lo use, Señor, y que podamos salir de aquí bendecidos con tu palabra. Te lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado. ¿Cómo les va? Hace 2 años que no estábamos entre ustedes y bueno, estamos contentos con Marta de poder estar con ustedes. Hoy me acompañan mi suegro y mi suegra, que hace 11 años que no venían para estos lados a visitarnos. Así que todos aquellos que querían escuchar los chistes que yo hago de mi suegra, hoy no voy a hacer ninguno. Pero estamos muy contentos de que ellos puedan estar con nosotros en esta mañana también. Como sabrán, nuestro trabajo es ir por todas las iglesias de la conferencia. Trabajamos en el Ministerio Hispano y no nos alcanzan los sábados para poder recorrer todas las iglesias. Es por eso que hoy teníamos que estar en Austin, Texas, en la convención de pastores de toda la división. Y después el Congreso de la Asociación General. Pero con Marta dijimos, si vamos para allá, tenemos 3 sábados menos para visitar las iglesias. Así que hicimos un balance y dijimos, mejor nos quedamos y vamos a las iglesias, vamos a Melbourne, vamos al sábado que viene a Forest City y así sucesivamente. Porque finalmente ellos van a decidir sin nosotros igual, sin mí. O sea, no necesito estar allá. Así que hemos decidido estar y por eso estamos con ustedes hoy acá. Y yo no sé si les avisaron, pero si no les aviso, esta tarde nosotros vamos a tener un seminario acá en la iglesia. La última vez que vinimos también tuvimos el sábado de tarde. Como viene el boletín, que no están muy acostumbrados, no hay reunión el sábado de tarde, ¿no es cierto? No. O sea que los voy a sacar de sus rutinas. Y eso es muy difícil. Yo sé que es muy difícil sacarlos de las rutinas sabáticas, la siesta sabática, la actividad misionera sabática, etcétera. Pero esta tarde vamos a tener un seminario muy especial a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. También les voy a contar, a los que vengan les voy a contar una experiencia. Dios nos da la posibilidad, el 75% de nuestro tiempo la conferencia es nuestro trabajo en la conferencia. Y no en la conferencia, le agradezco a Dios, nos da la posibilidad del 25% restante ir a otros lugares donde nos invitan. Así el año pasado estuvimos enseñando en Montemorelos, estuvimos en Puerto Rico, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Kirguistán, allá al lado de la China, enseñando en una escuela de pioneros, que esta tarde les voy a contar alguna cosita de lo que ha ocurrido allá que es realmente milagrosa. Pero el título del seminario de esta tarde se llama En el principio Dios. Si hay un seminario que yo lo veo fundamental para entender la teología y para entender a Dios y la religión, es el seminario de esta tarde. El que venga, sean 10, 5, 3, 4, 100, 20, yo vamos a estar acá con Marta para dar compasión, algo que nos parece que es fundamental para entender a Dios y entender la religión. En el principio Dios se llama. Así que esta tarde a todos aquellos que quieran salir un poco de las rutinas sabáticas, vamos a estar acá para terminar el sábado juntos. ¿Ok? Qué pocos, amén. Ya veo que somos 2 nada más. Mientras venga uno, con Marta estamos contentos. Uno, y voy a asegurarme a mis suegros que me acompañen. Bueno. ¿Se acuerdan la lectura bíblica?
Justo lo dijo el que la leyó. Pero vieron cómo hacemos cosas en la iglesia a veces, que hacemos partes y partes y partes, a veces no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Qué decía ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Jesús dijo que este era el primer y gran mandamiento. Pero nosotros a veces no entendemos lo que es amar a Dios, porque tampoco entendemos lo que es amarnos entre nosotros. Generalmente no entendemos lo que es amarnos entre nosotros porque no entendemos lo que es el amor de Dios. Porque dice que Dios nos amó primero y en base a que Dios nos ama primero, nosotros tenemos la capacidad de entender lo que es amar a Dios. Pero como no entendemos a Dios y no lo tenemos en el lugar que a Dios le corresponde, por lo tanto nos cuesta mucho entender lo que es amar al prójimo. Aunque yo no voy a hablar hoy acerca del amor, yo quiero decirles que para que yo poder amar a Dios con todo el corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, tiene que estar primero Dios en mi vida. Y nosotros decimos amén, pero nos cuesta. Porque generalmente estamos nosotros en primer lugar y entonces le pedimos a Dios que nos ayude a nosotros en todo lo que nosotros nos consideramos que es lo mejor para nuestra vida. Porque la Biblia me muestra que el que tiene a Dios en primer lugar le importa le importa tres pepinos lo que le pasa. Porque si tiene a Dios ya tiene todo. Pero nosotros decimos amén, pero después nosotros estamos más preocupados por lo que nos pasa a nosotros que tener a Dios en toda nuestra vida. Dice, Jehová es mi pastor, con él yo ya tengo todo. Y si yo ya tengo todo, si Jehová es mi pastor y yo ya tengo todo, no me importa andar por valle de sombra de muerte. ¿Por qué? ¿Qué dice? No temo mal alguno porque ¿quién va a estar conmigo? Porque Jehová yo tengo todo, pero realmente no entendemos, nosotros no entendemos la religión. Y me pongo también en el lugar, porque inmediatamente nos descompaginamos cuando nos pasan cosas que nosotros no queremos que nos pasen. Y yo quiero que veamos hoy la historia de dos hermanos que están en Génesis el capítulo 25. Génesis el capítulo 25. Dos hermanos que fueron muy especiales. Uno me enseñaron de chiquito que uno era bueno y el otro era malo. Uno era bueno y otro era malo. Y dice acá, versículo 21 del capítulo 25, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. 19 años habían estado casados y no habían tenido hijos. Ustedes saben que yo soy endocrinólogo, entonces a mí me ha tocado estudiar personas que no pueden tener hijos. Cuando una persona pasa sin ningún método anticonceptivo, cuando una pareja pasa un año teniendo relaciones sexuales y no pueden tener hijos, ahí se habla que la pareja tiene una disfunción reproductiva. La pareja tiene la disfunción, no es que uno tiene la culpa y el otro no, pero eso después se lo explico otro día. Son los dos. Aunque uno colabore con el 95%, el otro colabora con un 5%. Es la pareja la que sufre el problema de disfunción. Y ellos evidentemente tenían una disfunción. Yo no sé qué problema tenían, no puedo decir, pero ¿saben qué? Dios tenía que hacer un milagro. Y entonces Dios hace el milagro de que pueda concebir Isaac y Rebeca cuando ellos no podían concebir. 19 años sin métodos anticonceptivos y no tenían hijos. Y dice que el versículo 23 dice que Dios les dijo, 2 pueblos hay en tu seno y 2 pueblos hay en tus entrañas. Y dice, cuando se cumplieron sus días de parir aquí mellizos en su vientre, y salió el primero rubio y velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Y después salió su hermano trabado de la mano del calcañar de Saúl, que llamaron su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando los parió. Cuando lo concibieron, etc. Parió queda medio fuerte, pero es mi versión que tengo.
Entonces acá nosotros tenemos y conocemos toda la historia porque la mayoría desde chiquitos nos enseñaron la historia. Y entonces nos decían que uno fue malo y otro, ¿quién fue el malo? ¿No les enseñaron la historia a ustedes? Esaú era el, dicen, ¿y cuál era el bueno? A mí me daba mucha bronca que digan que Esaú era el malo. Mucha bronca. ¿Saben por qué me daba rabia? Porque decían, vieron que dice que Esaú salió y era velludo. Era velludo y entonces uno inmediatamente el velludo malo y el lampiño bueno. Y yo soy velludo, miren la cantidad de pelos que tengo. No, acá no los tengo, pero acá sí los tengo. Y yo era velludo, y entonces como era velludo decía, ¿por qué? Vieron que uno empieza a decir, los ángeles los ponemos con color, entonces todo lo del color oscuro es malo y todo lo del color... Y nosotros empezamos a hacer estereotipos de las personas, si uno lo ve velludo, algo le pasa, algo malo tiene. De paso les voy a explicar a todos, ¿quiénes son peladitos acá? Peladitos, dije el otro día en México que tuve que ir a dar unas clases y no me entendían. ¿Quién es calvito? A ver, veo muchos que les falta. Les voy a dar algo a los calvitos para que entiendan el asunto, para que entiendan. La hormona masculina se llama testosterona. Yo soy, acuérdense, endocrinólogo, entonces tengo que hablar un poco también de hormonas. La hormona masculina es la testosterona. La testosterona hace que uno tenga lo que se llama caracteres secundarios sexuales, que son, por ejemplo, que te salga pelito. Por eso las mujeres, la mayoría, son bien lampiñitas. Si hay un problema, la mujer si empieza a segregar un poquito más de hormona masculina, comienza a salirle pelitos en lugares donde antes no le salía pelito. ¿Ok? Y entonces van al médico. Pero también cuando uno tiene la testosterona se le cae el pelo acá. ¿Se da cuenta? Entonces, a los peladitos, los calvitos, el problema es la testosterona, que es la hormona masculina. O sea que no se rían más de los calvitos. Porque si cuando pasa un calvito dice, ese hombre sí que es masculino. Mal de mucho, consuelo de tonto. Pero yo estoy contento porque mi suegro es calvito también. Y entonces mi esposa me decía, porque yo sabía que yo me iba a quedar calvo tarde o temprano, veía que era velludo, que había, porque es herencia más hormona masculina. Entonces, yo le decía, Marta, yo me voy a quedar calvo. Y me decía, no importa, estoy acostumbrado, mi papá es calvo y me parece que eso es lo más normal del mundo. Y yo me sentía contento con eso. Dije, Adán es calvo también, debe haber sido calvo. Bueno, la cuestión es que este individuo salió muy velludo. De paso, hay ciertos trastornos que hacen que uno tenga... Porque dicen que cuando él fue a engañar, Jacob fue a engañar al padre, ¿qué se puso? ¿Qué se puso arriba? ¿Una piel de qué? De oveja. Tiene entonces que haber sido recontra velludo. Porque yo soy velludo, pero no para confundirme con una oveja. Si usted me toca, no dice usted es una oveja. Pero entonces yo dije, bueno, algo tiene que haber tenido. Hay 2 o 3 síndromes que pueden tener este asunto. Uno puede ser la hiperplasia suprarrenal congénita con déficit parcial de la 17 hidroxilasa. No se olvídense de eso, pero esa yo no creo que haya sido esa, porque hay un déficit de una enzima, las suprarrenales, que hace que aumente la cantidad de hormonas masculinas y entonces aumente la cantidad de vello. No creo que haya sido ese síndrome. ¿Por qué? Porque no le da la cantidad de pelo que le puede dar como si fuera una oveja. Pero sí, si uno lee un poquitito, hay una enfermedad que se llama hipertricosis lanuginosa congénita, olvídense el nombre, que es un trastorno en el cromosoma Y. Vieron que en los cromosomas está el XY, se da en los hombres especialmente. Lanugo, hipertricosis significa aumento del pelo, ¿ok? Entonces, hipertricosis lanuginosa, o sea que es aumento del pelo lanugo. El pelo lanugo es la que saca el bebé. ¿Vieron cuando un bebé nace? Que nace con un vellito, que ese se le va cayendo y después empieza a surgir el pelo. Ese pelo se le llama lanugo. A estas personas son muy pocos los casos reportados en el mundo. No se le cae el pelo lanugo, sino que sigue creciendo y tienen pelos hasta de 25 centímetros, ¿ok? Y es lanuginoso, o sea que es suavecito como si fuera un pelo de bebé. Yo creo que Saúl debe haber tenido este problema. Pero eso no es el mensaje de hoy, o sea, no vayan,
¿no? Eso es meramente anécdota para que ustedes vayan empezando a meterse en la historia. Y entonces estaba el velludito y estaba el lampiño, que fueron creciendo juntos. Y a mí me enseñaban que Esaú era malo, entonces yo tengo que analizar si Esaú era malo o no era malo. Y nosotros tenemos que Esaú, que teóricamente es el malo, ¿asistía a los cultos de la familia, sí o no? Sí, entonces ¿sabía acerca de Dios? Sí. Entonces, ¿participaba de los cultos? Sí. ¿Él deseaba la bendición de Dios? Sí. Es más, cuando Isaac bendice a Jacob y él ve que ya no tiene bendición para Esaú, él se larga a llorar y le dice: por favor, papá, bendíceme. Le dice: ya no tengo más bendición, la bendición principal. De paso, nosotros los padres, ¿estamos bendiciendo a nuestros hijos o los estamos maldiciendo? Bendecir es bien decir, maldecir es maldecir. Decir mal. Todo lo que nosotros decimos queda. Todo lo que nosotros decimos queda. Y queda como una impronta. Todo lo que nosotros nos decimos entre hermanos de iglesia queda. Y queda como una impronta. Por lo tanto, procuremos bendecir antes que maldecir, que es decir mal. Entonces este individuo sabía acerca de Dios, participaba de los cultos y deseaba la bendición de Dios. ¿Ustedes saben acerca de Dios? ¿Participan de los cultos? ¿Desean la bendición de Dios? Entonces son como Esaú. Entonces son como Esaú. Y entonces, ¿pero cuál era el problema de Esaú? Que las necesidades del momento y sus sentimientos estaban en primer lugar. Las emociones enceguecían su razón. O sea, para Esaú lo que valía era el momento, era lo que yo sentía. Y muchas veces nosotros también nos manejamos así religiosamente. Él, cuando tuvo hambre, no tuvo problemas en vender la primogenitura, vender la bendición por un plato de lentejas. Total, si yo me muero, ¿para qué me sirve la bendición? Y nosotros muchas veces también somos como Esaú, porque primeramente actuamos religiosamente de acuerdo a las emociones que tenemos en el momento. Actuamos en base a las necesidades del momento. Actuamos en base, si no, vengan a una reunión de oración. Vengan a una reunión de oración y vean por qué piden. Y yo esto ya lo dije una vez acá, creo. Que vienen a la reunión de oración y uno pide por la rodilla, el otro pide por el colesterol, el otro pide porque tiene un cáncer. Todos están pidiendo por cuestiones de enfermedades. Y si pierde uno el trabajo, quiero por el trabajo. Y si uno pierde... O sea, todo va en función de lo que yo necesito. Y es distinto a venir a la iglesia a dar testimonio de que yo, a pesar de que tengo necesidades, yo estoy satisfecho con el Dios que tengo. Y decimos amén, pero no vivimos así. Porque tenemos necesidades y nos comportamos como Esaú. Inmediatamente, Señor, por favor, yo necesito. Y entonces toda nuestra religión se basa en alrededor de un Dios que me tiene que dar en el momento que me tiene que dar. Y si no, estoy dispuesto a cualquier cosa. Así era Esaú. Vamos a analizar a Jacob el bueno. Jacob el bueno, ¿sabía acerca de Dios? ¿Participaba de los cultos? ¿Deseaba la bendición de Dios? Tanto la deseaba que estaba dispuesto a engañar a su padre por la bendición de Dios. O sea que los dos eran iguales, nomás que Jacob, sus planes estaban en primer lugar. Deseaba cumplir los planes de Dios con sus propios planes. Y había un concepto falso de los tiempos de Dios. Y el fin para él justificaba los medios. Entonces yo tengo dos individuos, uno que me enseñaron que era bueno, pero el que era tan malo como el otro, porque ninguno de los dos tenía a Dios en primer lugar. Jacob sabía que él iba a recibir la primogenitura, pero no estaba dispuesto a esperar a Dios. Cuando usted tiene a Dios en primer lugar, espera a Dios. Se queda quieto cuando Dios le dice, mira, yo te voy a dar, quédese quieto que Dios le va a dar. Cuando Dios te promete, Dios cumple. Usted tiene que vivir como si ya lo estuviera viviendo.
Pero nosotros generalmente, algunos quizás acá no sean como Esaú, pero otros son como Jacob. Y entonces hacen por Dios lo que Dios quiere hacer por ellos. Dios dice siempre, quédense quietos, sepan, esperen en mí, porque el que no sabe esperar se desespera. Creo que ahora entendemos todos que esta iglesia está toda llena de Jacob y Esaú. Porque somos de uno, y ahí lo que me está diciendo que ninguno tenía a Dios en primer lugar. Y cuando no se tiene a Dios en primer lugar, comienza a haber problemas. Y entonces lucharon, porque uno le quitó la bendición al otro con engaño al padre, y vino la madre, le dice, y viene dice la madre que le decía a uno, mira, hacelo así. Vino el otro hijo, se dio cuenta que le habían quitado la primogenitura, que le habían quitado la bendición, se enoja, él quiere, y empieza a haber una lucha entre hermanos, uno quiere matar al otro y el otro quiere, y todo en el nombre de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros somos Jacob y Esaú, el resultado de no poner a Dios en primer lugar siempre va a traer desarmonía, chascos, desilusiones, peleas, amargura, frustración, persecución e intolerancia. Y saben qué, perdonen que ustedes saben que yo vengo para decir lo que la palabra de Dios dice, yo no vengo para hablar cosas que a ustedes les gusta escuchar. ¿Y saben por qué las iglesias no tenemos el poder de Dios? Porque no ponemos a Dios en primer lugar y estamos todos perdiendo el tiempo discutiendo cosas que no deberíamos ni discutir, peleándonos si esto, si lo otro, si hay que hacer acá, si el otro, si dijeron, si hay que comer así, si hay que comer así, si hay que vestirse así, si hay que vestirse así. Y empezamos cada uno en el nombre de Dios a destruir al que no piensa como nosotros. Dios no vino a esta tierra a condenar. Si yo estoy condenando al otro como piensa, como come, como esto, como lo... Entonces yo estoy en el otro bando, que es el bando de Satanás, porque Satanás es el que condena, no Dios. Jesús dijo, yo no he venido a este mundo a condenar, sino he venido a ¿qué? Entonces todo aquel que es pueblo de Dios está trabajando ¿para qué? Para la salvación. Pero entonces Dios no se puede manifestar en un lugar donde Dios no está en primer lugar. No se puede manifestar en la vida de alguien que Dios no está. No se puede manifestar en los matrimonios que Dios no está en primer lugar. No se puede manifestar en las iglesias que Dios no está en primer lugar. No se puede manifestar en una denominación si Dios no está en primer lugar. Pero a veces lo primero somos nosotros, lo que pensamos nosotros, lo que creemos nosotros, etcétera. Y acá vemos cómo Jacob y Esaú terminaron porque eran el pueblo de Dios en la tierra ellos. Claro que eran. Tenían las doctrinas ellos, sí, pero no vivían. Yo siempre digo, a veces defendemos muchas verdades, pero lo más importante, la verdad se defiende sola y Dios se defiende solo. Lo que Dios quiere es que vivas una verdad. No tanto que hables, sino que vivas. Entonces hubo persecución, y hubo engaño, mentira, y empezaron a herirse. Yo les pregunto, ¿a cuántos herimos nosotros en el nombre de Dios? Ojalá que no. Y como dijo él recién, ojalá Dios quiera que no. Las grandes persecuciones se hicieron en el nombre de Dios. Las más grandes matanzas en esta tierra se hicieron en el nombre de Dios. Y entonces se va Jacob, y va caminando solo a través de los montes, se va solo, y de repente llega a un lugar donde él
en el capítulo 28, encontró un lugar, versículo 11, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso la cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. De repente, en un momento de soledad extrema, en un momento donde él se tiene que ir del lugar donde siempre vivió, donde no sabía más si iba a ver a sus padres, es más, nunca más vio a su madre. Fíjense lo que le costó a la madre que quería tanto a su hijo un mal consejo al hijo, nunca más lo vio. Y él estaba absolutamente solo, porque los grandes encuentros con Dios se hacen en un corazón que está dispuesto a encontrarse solo con Dios. Pero él, esa noche se puso ahí, empezó a soñar una escalera que subía y subían ángeles que iban y bajaban. Y entonces dijo que Jehová estaba en lo alto de ella, versículo 13, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo, y yo te guardaré, y donde quiera que fueres te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué promesa! Imagínense que Dios viene y te dice: yo no te voy a dejar, yo te voy a estar contigo, yo te voy a dar todo, yo te voy a llevar a la... Imagínense eso. ¿Hemos tenido encuentros así con Dios? Porque saben, si no lo hemos tenido, nosotros no podemos poner a Dios en primer lugar. Porque para poder ser religioso yo tengo que tener un encuentro de estos. Yo tengo que sentir que Dios me está diciendo: yo voy a hacer todo en tu vida. Y él ahí por primera vez tiene la visión de la dimensión de Dios. Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Podemos percibir la presencia de Dios. Podemos percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos percibir la presencia de Dios hoy aquí. O estamos viendo hasta qué hora vamos a quedar. Ya estamos, vamos, hay que ir a comer. ¿Cuándo va a terminar este? ¿En qué está mi cabeza en este momento? Porque ahí donde está tu mente está también tu corazón. Porque si no, ¿para qué venimos acá? Es una farsa. ¿O estamos acostumbrados a hacerlo? Es una farsa aunque estemos acostumbrados. Porque si no venimos a sentir la presencia de Dios, hermanos, no venimos a nada. Y Dios quiere manifestarse como se manifestó a Jacob. Quiere mostrarnos esa escalera, y Él me le mostró a través de la escalera que solo Jesús es la escalera que une la tierra y el cielo, que solo Dios podía darle el éxito, que solo por Dios la salvación es posible, que solo Dios podía protegerlo, que solo Dios era la garantía de regreso a Canaán, y que solo Dios podía, porque solamente Dios todo lo puede. ¿Entendemos esto? Se levantó Jacob, derramó ahí aceite, y como dijo recién, dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿saben qué? Jacob no estaba entendiendo. Porque la casa de Dios, dijo, era ese lugar donde Dios se había manifestado. ¿Y dónde es la casa de Dios? Tenemos el templo en el cielo. ¿Y dónde Dios se manifiesta? ¿Dónde Dios va? Muchas veces a mí me dicen: pastor, hemos comprado una casa, quiero que venga a bendecir la casa. ¿Qué? ¿No es común eso? Bendígame la casa. ¿Qué? Voy a bendir los caños, la luz, los cables, cosas. No entendemos. Entonces yo les explico este pasaje. Y acá dice: esta es casa de Dios. La casa de Dios es donde Dios va conmigo. Si yo me voy de acá, si a mí se me cae la casa encima, pero yo estoy con Dios, yo sigo teniendo casa. Yo salgo, camino con Dios, y la casa de Dios somos nosotros, que somos el templo de Dios en esta tierra. Dios no quiere habitar en casas construidas por hombres, quiere habitar en el corazón. Pero no lo entendemos. Por eso queremos que vayan a bendecir la casa.
Vaya y pídale al próxima vez, si usted compra una casa, venga pastor, venga a orar por nosotros que vamos a vivir en esta casa para que nosotros tengamos a Dios dentro de esta casa. Pero tenemos todo cambiado. Tenemos todo cambiado. Y resulta ser que cuando entonces dice acá que él dice, tiene miedo ahí, dice ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo. Y entonces hizo un voto Jacob, versículo 20, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y se tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios y de todo lo que me diere el diezmo de apartar para él. ¿Está bien o está mal lo que hizo? ¿Está bien o está mal lo que hizo? Dicen que está bien. ¿Qué le había dicho Dios? Yo voy a estar contigo. Yo no te dejaré. Yo te guardaré y yo te traeré. Y él viene y dice, fíjense, si Jehová fuere, si Jehová hiciere, si Jehová esto, entonces Jehová va a ser mi Dios. O sea, todo cambiado. Cuando Dios te dice que Él va a estar contigo, Él está contigo. O sea, yo no tengo que verlo con los ojos, con la vista. Yo lo veo ya a Dios caminando conmigo. Yo ya me veo volviendo a Canaán, aunque nunca me haya ido todavía. Si nosotros estamos acá es porque estamos viviendo la Canaán celestial. Deberíamos estar viviendo como si estuviéramos ya aquí y ahora. Pero como no la vivimos, entonces venimos. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuán cansado? Hermano, porque no estamos viviendo. Acá no es una cuestión si Jehová, yo que tengo que ver que me acompaña. Si me acompaña, entonces Él va a ser mi Dios y yo voy a dar el diezmo. No. Estamos equivocados. La salvación no se basa en las promesas que nosotros le hacemos a Dios, sino en las promesas que Dios nos hace a nosotros. Es totalmente al revés, pero nosotros estamos acostumbrados a ir por el lado contrario. Y esto, los que vengan esta tarde lo van a entender muy bien a esto. Vamos por el lado contrario. Es más, la religión no es dar a Dios y Dios me da, sino que le doy todo poniendo a Dios en primer lugar, porque Dios ya nos dio todo en Cristo Jesús. No es que yo le doy los diezmos porque Dios me bendice. ¿Cuánto le corresponde a Dios? Y entonces, ¿por qué están con tantos problemas para darle a Dios? Lo decimos, pero nos cuesta. Sí, de Dios es todo. No, otra vez hay que dar. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, mira. ¿Saben cuánto es el promedio de diezmo? El promedio de diezmo en la Florida Conference por persona. ¿Cuánto? Todos nosotros que decimos que de Dios es todo. A ver. El 3% en dinero, vamos a hablar en dinero. ¿Cuánto pone un individuo por año para Dios, teóricamente, que es el diezmo, es la fidelidad, las ofrendas? ¿Qué son? ¿Qué son las ofrendas? La gratitud. Imagínense la fidelidad. ¿Cuánto es un promedio de un salario promedio bajo? ¿Cuánto será al año? 25.000. ¿Cuánto debería ser el diezmo? 2.500. ¿Saben cuánto diezmamos toda la Florida Conference por persona? $800 por año. ¡Wow! Y estamos nosotros ahí en esa estadística. ¿Saben cuánto el pueblo hispano es el diezmo del pueblo hispano por año? $430 por año. ¡Wow! O sea que ganamos nosotros, o ganamos $4.000 por año en promedio. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Que ganamos $4.000 por año? Yo después me dan un curso de economía para ver cómo se hace. ¿Es verdad o es mentira que ganamos $4.000 por año? ¡Es mentira!
¿Qué está reflejando? Está reflejando que somos un Jacob. Si Dios me diere, si Dios me da, y entonces yo te daré del diezmo. Como nunca vemos nunca estamos conformes con lo que Dios nos da, entonces nunca damos. O nunca damos lo que teóricamente decimos. Cuando yo digo en las iglesias, ¿cuánto le corresponde a Dios? Hay un todo. Todo, diría mi abuela. Decimos mucho, pero vivimos poco. Hablamos mucho, pero tenemos poco. Decimos que Dios tiene que estar en primer lugar, pero no está en primer lugar. Le entregamos todo a Dios, porque Él ya entregó todo. Yo salgo de mi casa y le digo, Señor, gracias porque esta casa es tuya. Y si mañana me la sacás, te doy gracias también porque he sido feliz dentro de esta casa. Veo a mi carro y le digo, Señor, gracias por mi carro. No por mi carro, es tu carro. Y si mañana no lo tengo, soy feliz igual. Porque yo con Dios, yo ya tengo todo. Yo una vez le conté que me voy de viaje. Creo que se lo conté acá. Me voy de viaje y vuelvo después de unos 20 días y Marta tiene una relación personal con Dios muy cercana y yo les dije que ella escribe sus diarios de lo que Dios le va diciendo a día, entonces tiene toda una colección de cuadernos donde entonces llego un día y después íbamos caminando, como salimos a caminar todos los días, y me dice, ¿sabes qué, Henry? Donde estuviste estos 20 días, yo tuve algo con Dios, dice que realmente, mirá, yo le digo, yo espero que nunca me faltes, me dice. Pero me he dado cuenta que si me faltaras, yo igualmente puedo ser feliz con Dios. Amén, porque no se lo dijeron a usted. Perdón, es un chiste. En el momento, ¿sabe qué? ¡Wow! En el momento yo me sentí mal, me sentí celoso de Dios. Me quitó mi esposa. Hasta este momento yo sabía que yo era lo principal. Y me acuerdo que me fui caminando, iba caminando y fui callado. A los 15 minutos me hizo clic, ¿vieron? Porque a veces las neuronas no se conectan rápido. Y me hizo clic la neurona donde Dios me dice, Henry, no seas tonto. Te está diciendo que yo estoy en primer lugar y si está en primer lugar, Él ya tiene más capacidad para amarte a vos. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que hacer clic algún día y decir, Señor, te vamos a poner en primer lugar y si nosotros estamos contigo y tú eres nuestra posesión, ya tenemos todo. Aunque no tengamos nada en esta tierra, ya tenemos todo. Y ¿saben qué? Los que están afuera, los que no tienen a Dios, se van a dar cuenta quiénes están con Dios. Porque van a ser personas felices, personas que a pesar que le ocurran cosas malas, van a seguir caminando seguros en la vida porque saben que Jehová va con ellos. Pero ¿por qué la gente no se da cuenta? Porque saben que nosotros no estamos con Dios y Dios no está con nosotros. Porque no lo tenemos en el lugar que se merece. Y si Dios no está en primer lugar, no es Dios. Ayer leí un artículo con respecto a este asunto de los gays, del matrimonio gay. Y no voy a hablar de eso en este momento porque no es el tema. Pero ¿saben lo que decía este artículo? ¿Saben qué? No podemos decir nada como cristianos porque nosotros no estamos honrando el matrimonio como Dios lo estableció. Nuestros matrimonios están fracasando como están fracasando. Entonces, ¿qué derecho tenemos a hablar de qué es un matrimonio si nosotros, matrimonios heterosexuales, fracasamos? ¿Cómo vamos a hablar si nosotros no vivimos? ¿Cómo vamos a hablar si nosotros no estamos mostrándole al mundo lo que es un matrimonio feliz en Dios? Me sacudió el artículo. Ustedes conocen el resto de la historia. Jacob era condicional. Todo condición. Si tú me das, yo te doy. Si esto, lo demás acá.
Todo es un trueque, todos son transacciones. La religión no es transacción. La religión es entrega. Yo me entrego, Dios, porque Dios se entregó. Dios se entrega, yo me entrego. Él se entrega, yo me entrego. Yo me entrego, Él se entrega. Pero no es una transacción, yo te doy, vos me das. Yo te doy, vos me das. Yo una vez acá prediqué acerca de Habacuc, no sé si se acuerdan, hace como 5 o 6 años atrás. Y ahí Habacuc termina diciendo, aunque me falte, aunque mienta la hora de la higuera, aunque las ovejas no den mantenimiento, aunque las vacas sean quitadas de los corrales, aunque todo vaya mal, yo me alegraré con todo en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, a Habacuc no le importaba qué tenía y qué no tenía cuando entendió que el justo vive por fe. Cuando yo estoy con Dios y Dios está en primer lugar en mi vida, no me importa lo que tengo y lo que dejo de tener. Yo estoy dispuesto a vivir con lo que Dios me... Porque yo ya tengo a Dios. Cuando tengo a Dios, tengo todos los tesoros del mundo y del universo. Tengo a Dios. Y Dios dice, no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Por lo tanto, voy confiado en la vida porque conozco las promesas de Dios. Jacob siguió viviendo, como ustedes saben, hasta el momento que tuvo que volver a Canaán. Y cuando volvió a Canaán, en el capítulo 32, los mensajeros, dice, volvieron a Jacob, versículo 6, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Flor de bienvenida le iba a dar Esaú. Lo iba a hacer papilla. 400 hombres. Y él con todos niños, criados, ovejas, bueyes, camellos, etcétera, viendo con un pueblo prácticamente, y Esaú con 400 hombres de a caballo que venían a darle la gran bienvenida porque querían ahora vengarse, porque saben que cuando Dios no está en primer lugar, uno sigue siempre con remordimientos, con cuestiones en la cabeza, con venganzas en la cabeza, con situaciones de odio, de resentimiento, donde uno no se puede entregar a Dios porque tiene resentimientos entre hermanos. Quizá no ocurra en esta iglesia. Pero saben que esos resentimientos no nos dejan vivir. Imagínense después de tantos años donde uno podría decir está sepultado todo, viene Esaú para cumplir su venganza y Jacob todavía se siente culpable por lo que hizo, porque cuando él se fue sabía que había hecho mal. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué es la angustia? Es el grado máximo de estrés. Y yo una vez vine acá y di un seminario sobre estrés y enfermedades psicosomáticas, hace como 4 años. El que se acuerde, rebobine, sáquelo de su uso. Pero estrés es justamente cuando yo no puedo adaptarme a la realidad, surge una tensión. Que si yo puedo adaptarme hay una relajación, pero si no me adapto, el cuerpo sigue teniendo una reacción neuroendocrina donde aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el azúcar en la sangre, y que finalmente si no logro descargar, yo estallo por dentro. Y la angustia es el grado máximo de estrés. Él dice que se angustió, él no podía vivir la realidad, él no sabía cómo salir. ¿Y qué es lo que más nos angustia en la vida? Lo que más nos angustia en la vida es la culpa. Porque esta tarde vamos a hablar un poquito, porque Jesús dijo, basta, y ustedes lo cantaron, lo cantaron hoy, ¿no? La canción esa, vivir un día a la vez, pero no lo vivimos así. Jesús dijo, basta cada día su propio mal. El que está, Dios al individuo le da paz, lo primero que le da paz. Si usted está angustiado y vive la vida angustiado es porque no está Dios en primer lugar, porque Dios lo que da es paz, lo primero que da es paz. Y hace que yo pueda vivir el presente, el hoy, vaya caminando tranquilo por el hoy. Porque sé que Dios me cuidó en el pasado y tiene capacidad para cuidarme en el futuro, por lo tanto no temo, lo único que hago es alabar. Tengo paz, poder para vivir lo malo y lo bueno, amor para dar y alabo a Dios. Si no estoy viviendo eso es porque no entendí todavía. La culpa tiene que ver con el pasado. Cuando usted no resolvió cuestiones con sus padres, con sus esposos, con su ex esposo, con su suegra,
Con mi suegra no, tranquila. Con el que sea, cuando hubo situaciones conflictivas, su mente, ¿dónde queda? ¿Dónde queda su mente? En el pasado. Si su mente está en el pasado, usted nunca se puede adaptar al presente. Porque siempre en su cabeza va a estar viviendo el pasado. Pero lo otro es que si usted está ansioso, su mente ¿dónde está? En el pasado, presente y futuro. La ansiedad y el miedo, ¿qué es? Del pasado, presente y futuro. Del futuro. Por lo tanto, la preocupación tiene que ver con el futuro. Cuando yo estoy ansioso es ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué esto? Lo es más acá. ¿Tendré plata? ¿No tendré plata? ¿Podré cubrir? ¿Podré no cubrir? ¿Me darán? ¿No me darán? ¿Me querrá? ¿No me querrá? Etcétera, etcétera. Cuando usted está ansioso, usted lo que está viviendo es con anticipación el futuro. Por lo tanto, su cabeza no está en el presente, sino ¿dónde está? Por lo tanto, usted no puede adaptarse al presente. Y si usted está con culpa y a la vez está con ansiedad, usted es una piltrafa humana que camina por la vida sin saber decidir en el presente o decidiendo mal en el presente, porque su cabeza nunca está en el lugar donde tiene que estar. Más claro, échenle agua. Y acá nosotros tenemos a Jacob, se angustia. ¿Por qué? Porque es el grado máximo de estrés. Porque él se sentía culpable de todo lo que había hecho, culpable porque ahora podía matar a todos sus hijos y a todos por culpa de él, y a la vez se sentía ansioso porque no sabía qué iba a pasar. Entonces, dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, bla, 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 líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga quizás y me hiera la madre con los hijos. Y tú me has dicho, yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no puede contar por la multitud. O sea, él estaba orando y estaba reclamando ¿qué cosas? Las promesas. ¿Y está bien reclamar promesas, sí o no? Sí, pero ¿saben qué? Cuando tú reclamas promesas no accionas como Jacob. Jacob reclama las promesas y se despierta el otro día y durmió aquella noche y tomó lo que vino de la mano en su presente de su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 sanas y 10 borricos, y entregó en mano de sus siervos para decir: vayan, dénsela a mi hermano, bla, 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 bla. ¿Qué hizo? Él le pidió la promesa: Señor, tú me dijiste que, pero al otro día se levantó y ¿qué hizo? Hizo lo que no tenía que hacer. Si tú le reclamas las promesas a Dios, quédate quieto. Jacob no entendía todavía. Él siempre algo tiene que hacer. Hermano, te hacen una injusticia que son muy comunes en la vida. Quédate quieto. Si esto está en manos de Dios. Ah, no, pero tengo que llamar por teléfono al otro para que esté conmigo, que esto, que lo demás acá, lo demás allá, porque yo no le voy a dejar pasar a este. ¿Qué? Hermanos, a mí me importa, y te vuelvo a repetir, he aprendido en la vida que me importa 3 pepinos lo que me haga el hombre. Vivo feliz. Si te dan una injusticia, nos arrodillamos con Marta y decimos: Señor, bendecido todo, porque esto va a ser una bendición para nosotros. Porque a los que a Dios aman, ¿qué dice la Biblia? Entonces, ¿por qué nos amargamos con las injusticias? Si yo estoy en manos de Dios y Dios está en primer lugar de mi vida, ¿cuál es el problema que alguien me haga una injusticia? Si es una injusticia, es algo que me va a traer bendición. Yo siempre digo, si mañana me dicen de la conferencia: mira, Henry, no trabajamos en la conferencia, no tenemos un sueldo de la conferencia, ¿qué me importa? Yo agradezco por todos los años que trabajé y se acabó. Porque saben que mi vida no se termina con la conferencia. Mi vida está puesta en Dios. Un día un amigo me llama por teléfono y estaba mal por unas injusticias que le habían hecho dentro del sistema, dentro de la iglesia. Pastor. ¿Y qué sé yo? Y me hablaba. Y me digo: mira, hermano, le digo, si estás tan mal dentro del sistema, si tan mal te trata el sistema, si tan mal... Digo, ¿por qué? Salí del sistema. No, porque el pastor... No, si Dios te llamó como ministro, vas a ser ministro adentro, fuera del sistema. Pero no podés estar amargado. No, porque la obra de Dios... Y me empezó a decir todo. Y en un momento se calla la boca. Y me dice: ¿sabes qué? No sabría vivir sin el sistema. Triste. Yo le dije: ¿sabes qué?
Creo que te has confundido. El sistema es tu Dios y te olvidaste del Dios del sistema. A veces la iglesia es un fin en sí mismo y no entendemos que vale más el Dios de la iglesia que la iglesia de Dios. Y a veces luchamos más por un lugar dentro de la iglesia que por poner a Dios en el lugar que se merece. El versículo 21 y 24. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se quedó Jacob solo. Nuevamente, solo. Y cuando tú estás solo, es la gran oportunidad de Dios. Cuando tú te das cuenta que no hay nada de donde te puedes agarrar, o tomar, o aferrar, esa es la oportunidad de Dios. Y estaba ahí, ahora en una soledad trascendente. Una soledad donde tú te sientes que te mueres. Pero ¿sabes qué? Cuando tú sientes esa soledad es la gran oportunidad para entender lo que Dios hizo por todos nosotros. Cuando Lutero entendió el Salmo 22, donde decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí empezó a entender, cuando él se golpeaba, se castigaba, y él empezó a entender, pero si Dios pasó esta soledad por mí, ¿por qué yo tengo que estar pasándola ahora? Yo me aferro a la soledad de Jesús, la tomo como mía y me libero de mi carga, de mi culpa, de mi ansiedad, de mi miedo. Y ahí entendió lo que significaba el justo por la fe vivirá. Y ahí vino la Reforma Protestante. Porque hoy estudiaron todos ustedes y me encantó la lección de escuela sabática, como la dieron y las reflexiones que hicieron. Pero ¿saben qué? Estudiamos justamente hoy lo que fue el desamparo de Dios con respecto a su propio Hijo. A Jesús no lo mató tu mentirita, lo mató la angustia de estar solo frente a... es el grado máximo de estrés que en todo el universo podría haberlo pasó Jesús en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. Porque si yo dije que la culpa te lleva a la angustia, Él estaba cargando toda la culpa. Si la preocupación, que es la retribución futura, Él te lleva también a la angustia, Él estaba justamente, que dice la Biblia, que la hermana Juay, que Él no podía ver más allá de la cruz. No debemos reducir el significado y el horror de la soledad de la muerte de Jesús a poco más que una transacción legal para pagar nuestra salvación. Fue infinitamente más que eso y a la vez totalmente inexplicable. La eternidad no bastará para encontrar el significado como su falta de significado. La soledad trascendentemente mortal que Jesús sufrió nunca debió ocurrir. No obstante, el hecho que ocurriera es el hecho más maravilloso que haya ocurrido alguna vez en el universo. Pero estamos acostumbrados a decir que Jesús murió por nosotros, pero no entendemos. Porque si Dios estuvo dispuesto a dar con Jesús, no estuvo dispuesto a darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero seguimos nosotros poniendo las cosas en primer lugar y pidiéndole a Dios que me dé las cosas. Hermano, ya nos dio todo. Y Jacob tenía que estar así, trascendentemente solo, para encontrar y entender. Y en ese momento dice que el versículo 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahí empezó a luchar, o sea, empezaron a luchar, pero era el reflejo de la vida de él, porque él siempre había estado luchando solo, contra las circunstancias, contra la vida, contra la muerte, contra Dios que estaba allí para salvarlo y él no se daba cuenta. ¿Contra quién estás luchando? Porque si tú no tienes paz en tu corazón, estás luchando con Dios mismo.
versículo 25 dice, y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí por primera vez hay un toque trascendente, lo divino penetrando en lo humano. Y cuando él siente ese toque trascendente, algo totalmente que va más allá de las fuerzas humanas, él reconoce en ese toque su indignidad, su impotencia, su miserabilidad, pero también empieza a reconocer su única esperanza, su única solución, su único escudo y su única fortaleza. Y ahí empieza a llorar y empieza a aferrarse, porque empieza a sentir la trascendencia de vivir o morir. Empieza a sentir a Dios en toda su dimensión. Versículo 26. Y le dijo, déjame que raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Pero él ya tenía la bendición. No la había bendecido Isaac. No, es la otra bendición, es la bendición de la presencia de Dios en tu vida, de ahí y para siempre. No importa lo que pase, no importa lo que tengas, no importa lo que no tengas, no importa qué enfermedad tengas, no importa si te mueres mañana. Si tú tienes a Dios, tienes todo. Lo que él estaba aferrando es que Dios no se vaya de su vida. Ya no luchaba por una transacción. Luchaba por mantenerse en contacto con el Dios de las promesas, de la vida y del perdón. El esfuerzo que Dios requiere no consiste en cambiar la vida, sino en luchar para mantenerse en contacto con Dios y ponerlo en primer lugar. Es luchar para mantener abierta la escalera del cielo, luchar por una relación y no por transacciones. Muchas veces pensamos que la vida religiosa es estar, ahora tengo que empezar a comer lechuga, ahora tengo que empezar a cosas, ahora tengo que empezar. Está todo bien, pero esa no es la vida religiosa, no es luchar para tener conductas positivas, sino para tener un Dios que canalice y que controle y que le dé poder a toda mi conducta. Es ponerlo en primer lugar. Es darle todo. Y ahí viene el versículo 27 y 28 donde se produce el milagro. Dice, y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quién venció? ¿Dios o Jacob? Dios. Pero la gran victoria del hombre es su gran derrota. Cuando Dios te derrota, tú llegaste a la gran victoria. Dios quiere administrar tu vida. No quiere que le des migajas. No quiere transacciones. Muchas veces decir la mayordomía es darle a Dios cosas. No, la mayordomía es dejar que Dios administre toda tu vida, todas tus cosas. Porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Y el regalo de Él es su presencia. Cuando ocurrió esto, dice la Biblia, que Dios le cambió el nombre. Porque cada vez que se habla del nombre en la Biblia es que cambia el carácter, cambia la condición frente a Dios de esa persona. Dios quiere hoy llenar con su presencia tu vida. Quiere ser tu administrador. Quiere estar en el lugar que a Él le corresponde. Quiere decir, yo estaré contigo, no te dejaré y cumpliré todo lo que te he dicho. Y lo más grande que nos dijo es, no moriréis. Si creen en mí, tienen vida eterna. Marta va a cantar un canto sobre la presencia de Dios. Un canto cuando la presencia de Dios va disipando todas nuestras dudas, nuestras sombras, todas. Y si tú hoy te sientes que necesitas esa presencia, decide por la fe. Y yo te voy a decir, no que se pongan de pie todos, sino el que vaya sintiendo eso. El que entendió lo que es poner a Dios en primer lugar y asegurarse la presencia de Dios, sí póngase de pie. Porque Dios necesita gente que decide por Él. Decide entregarlo todo, porque Él entregó todo.
que atentan contra mí. Me debato por respuestas que necesito hallar, pero al ir a su presencia, lo confuso aclara Dios. Ni una duda interfiere el encuentro con mi Dios. En presencia de Dios mismo, majestuoso, príncipe de paz, mis problemas desvanecer, la presencia de Jehová. Un refugio de descanso, el amor de Dios nos da. Un lugar donde hay respuestas en momentos de ansiedad. Por eso nunca hay razones para así desesperar. Respira hondo y di su nombre, Él vendrá y te sostendrá. En presencia de Dios mismo, majestuoso, príncipe de paz, mis problemas desvanecer, la presencia de Jehová. Mis problemas desvanecer, la presencia de Jehová. Padre nuestro que estás en los cielos, tú ves el corazón de los que están acá. Yo no puedo verlo. Pero tú sabes quién se está aferrando a ti con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Tú sabes quién por la fe te está poniendo en este momento en el primer lugar de su vida. Quién en realidad y a quién más le importa nada lo que le ocurre con tal de tenerte a ti. Señor, yo quiero que sea la mayor cantidad de gente y que salgan acá, no con un sermón,
sino contigo en sus corazones. Que tú seas lo primero, y no solamente lo primero y lo último en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. El que desee profundizar un poco más, esta tarde a las 6:30, los esperamos acá en la iglesia. Bendiciones.